Entonces, les voy a poner la presentación donde tenemos la escala de evaluación para que podamos seguirla. ¿Ya les aparece? No. Ya. 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 Perfecto. Así es como teníamos previsto la evaluación para el primer parcial. Un examen, las actividades o casos prácticos, tareas y la participación, ¿no? El examen todavía no nos han confirmado si es que se va a llevar a cabo de manera virtual a través de la plataforma o si ese porcentaje lo podemos asignar a las demás actividades o se va a sustituir por otra actividad. ¿Sale? Recuerden que el periodo de evaluación me parece que inicia el 22 de este mes, el 22 de junio, para que lo contemplen. Entonces, estas semanas, pues yo ya les estaría informando cómo va a quedar ese 30%. ¿Sale? Dentro de la Sí. plataforma existe una opción en la cual se pueden hacer exámenes, ¿no? Entonces, nada más falta corroborar que esto se vaya a aplicar para poder informarles a su vez a todos ustedes. Ajá. Las actividades o casos prácticos que valen el 30%, esas siguen igual. De hecho, ya les envié el primero. Les voy a estar enviando más en estas semanas para que contemplen y para que integren más bien ese 30% de la calificación. Ajá. Las tareas, ese 20% van a ser también las actividades, el resto de las actividades que se realizan a través de la plataforma virtual de la escuela. ¿Sale? Todas las demás mapas conceptuales, investigaciones, resúmenes que están haciendo, van a componer ese 20%. Ajá. Y la participación, en este caso, pues estamos contando aquí con la participación en las clases virtuales. Ajá. Las clases virtuales que tenemos los días viernes. Ajá. No sé si tengan alguna duda. No. No. ¿No? Ok. No. Bueno, para el segundo parcial, queda de esta manera, ¿no? También tenemos el examen, que les repito, en cuanto nos digan, ya les informaré cómo va a quedar. Tenemos un proyecto que no recuerdo si ya les envié el archivo donde Sí, incluye ya. lo del Sí, ya lo proyecto. envió. Sí, ya lo tienen. Ok, entonces este también sigue igual. Ese va a ser por equipos. Y según yo también ya ahí viene la fecha de entrega, ¿no? Una fecha tentativa de entrega, que obviamente pues sería para el segundo parcial. Estamos hablando de tal vez la última semana de julio o la primera semana de agosto. Ajá. Todavía hay tiempo para que lo realicen. Las tareas, de igual manera que en este parcial, va a quedar las actividades que se realicen a través de la plataforma virtual en la escuela y la participación, pues también, ¿no? A través de las clases que tengamos los días viernes en línea. Ajá. Sí. ¿Dudas hasta ahí? No. No. ¿No? Todo bien. Ok. Bueno, creo que estas son las modificaciones, que no son muchas, ¿no? En cuanto a la escala de evaluación. Realmente nada más es tal vez un poco de manera de interpretación de las mismas, pero en sí pues quedan prácticamente igual. Ajá. Vamos entonces ahora a pasar al tema de esta semana. Ok. Tema de esta semana, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Diferenciación e integración en organizaciones. Ok, sí. Ese fue
el último, el del día de ayer, ¿no? Sí. Sí. Y el del día miércoles, ¿se acuerdan? Eh, Y ahí está en la pantalla. Era lo de la tipología de la organización. Exactamente, ¿no? El Los diseño tipos de organizativo organización. y que Sí. el primer punto es la tipología, definir la tipología de las organizaciones de acuerdo a, pues obviamente, a las características, a las necesidades, al tamaño de la empresa, cuál es la tipología o el organigrama que más le conviene. Ajá. Vamos entonces a iniciar por el concepto de diseño organizativo. Alguien que nos ayude. Mm, Yo. Se define como el proceso por el cual los directivos construyen y modifican la organización formal con el propósito de facilitar la realización de tareas o actividades necesarias para la consecución de objetivos de manera eficaz y eficiente. Ok, gracias, Raquel. Efectivamente, ¿no? El diseño organizativo pues va a ser toda la estructura, ajá, que va a tener la organización para que pueda desarrollar sus actividades eh, con con el firme propósito del cumplimiento de objetivos, ¿no? Siempre y cuando también procurando hacer esas acciones de manera eficaz y eficiente. Ajá, no hacerlas por hacerlas, sino hacerlas de la mejor manera y cumpliendo, obviamente, con esos objetivos. ¿Vale? Entonces, toda aquella estructura que permita el funcionamiento de la organización, pues va a ser su propio diseño. Ajá. Y ahora sí pasamos al primer elemento. La tipología es uno de los elementos que van a dar o que forman parte de ese diseño organizativo. Ajá. Eh, ¿Qué es la tipología de la organización? Bueno, aquí nos dice que son los distintos sistemas o distintos modelos que puede adoptar una organización en cuanto a su estructura, ajá, tratando de que eh, la empresa funcione de la mejor manera, ajá, tratando de que se divida en los departamentos o en las áreas oportunas, que tomen las líneas de mando que sean más conveniente, que las actividades que se van a realizar se distribuyan de manera razonable para, pues, obviamente, cumplir con los objetivos, ya sean económicos, de producción, eh, administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después tenemos ya los tipos de, de organización o los tipos de organigrama. Alguien que nos quiera explicar un poco el organigrama lineal o militar, ¿qué entendieron de él? Bueno, yo le entendí que era uno de los que se podrían decir que son muy estrictos en su manera de llevar la organización, ¿no? Porque dicen que tienen que ser totalmente controlados y muy poco que no sean tan dejados del punto de vista del que llevan hacia su meta. O sea, han de ser totalmente estricto, ahora sí que la palabra. ¿Ok? Sí, debido a su estructura o a su forma, pues obviamente son muy rígidos, son muy estrictos en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la línea de mando, en cuanto a las cosas que hay que hacer. Ajá. Generalmente este tipo de organigrama, pues se tiene o se pretende tener un control de todo lo que pasa, ¿no? De todas las actividades, de todo el personal, para que nada se salga de control. Eh, este, este tipo de organigrama puede ser muy benéfico, pero no es recomendable o no puede aplicarse en cualquier organización.
como se pretende precisamente tener un control estricto de todo lo que se hace, de todo lo que pasa dentro de la empresa, pues eh, hay que tener ciertos límites. Y el principal límite o característica que debe cumplir la empresa es el tamaño. Generalmente se aplica en empresas que son pequeñas, que no tienen tanta diversificación o que no tienen tantos departamentos, eh, que tienen poco personal, porque de lo contrario, mientras más grande sea la empresa, este tipo de organigramas incluso puede ser más limitante, ¿no? Puede ser eh, todo lo contrario. En lugar de tener control, se va a tener un descontrol total porque pues, es imposible tener a todo el personal o todas las actividades en una sola línea de mando, ¿no? Solo, en una sola línea jerárquica que, pues, obviamente por características o por el tamaño, no se va a poder llevar a cabo. ¿Alguien que quiera complementar alguna otra cosa que le llame la atención o que le haya sonado particular? ¿No? Pasamos al otro entonces. Realmente están muy sencillos, incluso no sé si a lo mejor ya los pudieron haber visto en otras materias, ¿no? Los tipos de Sí, ya lo organigrama. hemos visto. eh, entonces, pues ya tenemos ahí una idea, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Es una sola línea de autoridad, también una sola línea de responsabilidad, ¿sale? Y bueno, no tiene mayor complejidad ese tipo de organigrama. Pasamos al siguiente, al funcional o de Taylor. ¿Quién nos quiere ayudar un poco con este? Bueno, ese consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera en que cada persona tenga funciones de acuerdo a su papel que tiene en la empresa. Como decía, está desde el gerente hasta el obrero y así se ejecutan de manera eficiente pues los trabajos de acuerdo a su rol. Ok, perfecto. Sí. Este tipo de organigrama principalmente busca que todos sepan, todos los puestos, todas las personas sepan sus actividades, sus funciones, qué es lo que deben hacer, con quién deben dirigir, dejarlo muy en claro para, pues, obviamente, establecer ese orden o esa funcionalidad dentro de la empresa. Ajá. Eh, Principalmente busca que no existan errores o malos entendidos en cuanto a las funciones y las actividades que cada uno debe realizar, eh, y que por el contrario, pues todos tengan claro cuáles son sus actividades, cuáles son sus funciones, con quién se tienen que dirigir, e incluso también, como nos menciona aquí, hay ventajas que permiten que nuestro personal sea más especializado, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que sabe qué es lo que tiene que hacer, pues se puede especializar en ello, se va a especializar en ello, ¿no? Porque va a estar realizando las actividades de manera cotidiana y las va a perfeccionar. ¿Alguien que quiera comentar algo más? Considero que ese organigrama se utiliza más en las empresas grandes, ¿no? Porque pues se dividen las actividades y el trabajo. Ok, sí, sí, por supuesto. Este organigrama sí ya está más enfocado a perdón, a empresas que son de mayor tamaño, que cuentan con más personal y que es preciso definir y establecer bien las funciones que cada uno de ellos debe desempeñar, ¿no? Eh, Eso sería complicado el poder tener comunicación y poder tener un control muy estricto de lo que hace cada uno por el tamaño y por la cantidad de personas.
por eso es que este organigrama es mucho más funcional en empresas grandes, ¿no? Sí. Bueno, vamos al que sigue entonces. El que sigue es, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo se puede llevar a cabo ese organigrama funcional. En la parte central tenemos el nombre del puesto que se va a tratar y al exterior, pues cada una de las funciones o actividades que debe desempeñar. El siguiente sería el línea funcional. ¿Quién nos ayuda con este? Bueno, No, este es que... Vas tú, Iván. no, ya vas tú. Ya No. Te cedo mi lugar. Bueno, este dice que se combina con los dos tipos de organización, que es el lineal y el funcional, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una. Ok. A ver, ¿quién más estaba por ahí? ¿Iván? Sí, A ver, Iván, ahora dinos tú. yo soy pues en pues Ajá. habla un poquito de que desde el gerente se van a tomar pues, las decisiones y va a ir bajando por gerencia, así como puedo decirle por puesto, y ahí van y tomando un poco de decisiones. Ok. ¿Qué ventajas le ven o qué desventajas le ven a este? ¿Alguien más? Bueno, es que decía que toma las funciones de lineal y dice que la combina con el segundo, ¿cuál era? De ¿El Taylor, ¿no? funcional? Funcional. Ujú. Ajá, funciona lo de Taylor. Entonces, decía que, por ejemplo, si los combinan, este, hay un solo jefe, pero ya está como dividido en departamentos. Entonces, cada jefe tiene como a su personal que puede irle dividiendo el trabajo para que de esa forma, pues, puedan, como dicen, hacer más funcional la organización. Algo así. Ok, sí, exactamente. Lo que mencionan es correcto. Este trata de combinar los dos anteriores, tratando de crear un organigrama eh, pues más adaptable y más funcional para las organizaciones. Eh, de hecho, pues es el organigrama que hoy en día todos conocemos y que la mayoría si no es que todas las organizaciones o las empresas implementan en sus estructuras, porque permite conservar los principios fundamentales de los dos anteriores, ¿no? Es decir, establecer líneas de mando, establecer líneas de responsabilidad, establecer niveles jerárquicos, eh, pero también establece o nos ayuda a entender bien las funciones, los puestos, las áreas en las cuales se va a desempeñar cada uno del personal, ¿no? Cada uno de los que integren ese organigrama. Entonces, sí, en teoría este debería ser, o es más bien, el programa ideal, porque se debe implementar para que una empresa pueda dejar bien en claro cuáles son las funciones, cuáles son las áreas, cuáles son los niveles jerárquicos y líneas de mando dentro de la organización, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo que, como ya habíamos dicho, pues es el que hoy en día conocemos, el que se implementa dentro de las organizaciones, ¿no? Eh, Vamos entonces con el siguiente, que es una organización staff. ¿Quién nos quiere mencionar ese? El staff nos dice que
No disfruta de la autoridad en líneas, poder de imponer decisiones surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología. Proporciona información experta y asesoría. Una de las ventajas con las que cuenta sería que hace posible el inicio de la responsabilidad y la autoridad invisible y al mismo tiempo permite el staff. Y una desventaja podría ser que pueden existir razonamientos con los departamentos de la organización lineal. Ahí se pueden, como que no son tan directos, pero sí los llega a afectar. Ok, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Para que lo podamos ver dentro del organigrama. Efectivamente, un grupo staff es un grupo de asesoría, un grupo de apoyo, de ayuda, que únicamente se va a encargar de algún tema en específico, ¿no? Eh, hay muchas empresas que, no sé, tal vez no tienen un departamento contable propio, entonces contratan a un despacho contable que se encargue de toda la operación y todos los manejos dentro de la empresa y únicamente va a estar reportando a la organización pues los resultados o va a estar entregando los informes que sean necesarios. Pero como tal, solamente puede influir en la organización en eso. Ajá, no forma parte de ella. Ajá. Por eso es que es un grupo que está aparte. Si vemos aquí, ¿no? Como el asesor jurídico o un consultor del director, pues están fuera del organigrama de la empresa, pero aparecen porque brindan ese apoyo, brindan esa información que, que es importante de igual manera a la- a la empresa. Nos dice ahí, nos decía también Melanie que una de las desventajas es que puede generar conflicto, ¿no? Y pues sí, dependiendo del área o del grupo staff que se trate, pues puede generar conflicto, ya que las personas o las áreas que sí forman parte de la empresa van a decir, pues, ellos por qué opinan, por qué dicen, o por qué nos dicen qué es lo que tenemos que hacer si no forman parte de la empresa, ¿no? Entonces, eh, hay que tener también en cuenta esa situación para que no se presenten esos problemas. Ajá, pero entonces es un grupo externo a la empresa que brinda apoyo o asesoría en algún tema en específico. ¿Sale? ¿Dudas con ese? No, No. Pasamos entonces al siguiente, que es el de comité. ¿Quién nos quiere explicar ese? Ese dice que asigna diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar decisiones. Entonces, esos son grupos de Dice que personas consiste en especializados esperar. para trabajos de proyectos en específico, ¿no? Son actividades específicas que hacen grupos de personas, pero no son parte de la empresa. Proyectos de temas en específico. Ok, bueno, aquí nada más acaba de aclarar o hacer la aclaración, ¿no? Eh, Prácticamente un grupo staff y un comité es lo mismo, pero en este caso el comité eh, sí pertenece a la empresa, ¿vale? El que no pertenece a la empresa es el staff. El staff es vamos a decirlo, un outsourcing, alguien que contrata nada más para hacer una actividad. Pero el comité sí forma parte del organigrama, forma parte de la organización, pero de igual manera solamente se va a encargar de un tema en específico. Ajá. A lo mejor se formó un comité para lanzar un nuevo producto al mercado. Ajá. Entonces, ese comité que se formó es de la empresa, está integrado por personal de la empresa, pero únicamente se va a encargar de ese nuevo producto que se quiere lanzar. Ajá. Va a brindar la misma información, la misma asesoría, va a estar al pendiente de ese tema, pero eh, este sí pertenece a la empresa. Ajá. Sería la única diferencia entre comité y entre grupo staff. ¿Sale?
Sí. Y bueno, aquí en el ejemplo de la organización, del organigrama, perdón, pues ahí podemos ver cómo se puede representar en el organigrama. Y, eh, y bueno, la línea punteada se refiere a que eh, solamente se están encargando de un proyecto en especial o de un tema en específico. Ajá. Pero en este caso sí están dentro de la organización, sí forman parte de la empresa. Y después tenemos el último, la organización matricial. ¿Quién nos comenta? Esta dice que combina los la departamentalización por productos con con productos con las funciones, dice así. Las ventajas que tiene es que coordina la satisfacción de actividades, favorece un intercambio de experiencia y permite que se puedan cambiar de una tarea a otra. Desventajas, aquí está la confusión acerca de quién depende de quién y la lucha por el poder, resiliencia al cambio. Creo que esta está más enfocada a cuando todos los departamentos ya son como coordinaciones. Como hace rato usted lo decía, cuando se combinan, ya no sabes ni quién es tu jefe, ni qué es lo que vas a hacer, y todos van a competir por poder llegar a ser el mejor. Ok, sí. Este organigrama, déjenme poner el ejemplo, se refiere eh, a que dentro de la empresa, si un departamento o puesto realiza actividades que les pueden servir a varias personas, pues le van a encargar a esa misma persona o a ese mismo puesto. Ajá, por eso es que aquí en el organigrama lo vemos que tiene líneas de mando y líneas jerárquicas de dos diferentes áreas, ¿no? Esto pues ayuda a una reducción de tiempos, a una reducción de personal tal vez, de que la información esté más concentrada, de que solamente un departamento maneje cierta información, pero pues sí luego puede haber choques, ¿no? Como lo mencionaba su compañera, en los cuales no sepamos a quién darle prioridad o de entre ellos va a haber disputa entre los jefes, ¿no? De esa área o de ese personal para que realicen actividades de su departamento, ¿no? Entonces, ese se utiliza cuando varios departamentos tienen actividades o funciones similares y se las encargan a una sola área, ¿no? O a una sola persona para que las realice. Ajá. Tratando de centralizar un poco esas actividades. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces vamos a pasar rápido nada más para comentar, ¿no? El otro tema que es el de diferenciación en las organizaciones, ¿no? Rápido nada más para mencionar los conceptos, para que no se nos vaya a cortar de manera muy abrupta, porque ya nomás quedan 2 minutitos. ¿Qué es la diferenciación? ¿Alguien que nos diga? Consiste en la división de organización en subsistemas o departamentos en los que cada cual desempeña una tarea especializada. Ok, entonces es un todo, dividirlo en diversas partes para que cada uno haga su función, para que cada uno haga su labor y pues que las actividades del conjunto o de ese todo sean mucho más fácil de realizar y obviamente todos van a estar encaminados hacia los mismos objetivos, ¿no? ¿Y qué sería la integración? Se refiere al proceso general por presiones provenientes del ambiente general de las organizaciones para unificar los esfuerzos y la coordinación entre los diversos departamentos o sistemas. Ok,
Bueno, entonces, estos dos conceptos, tanto diferenciación como integración, forman parte fundamental al momento de estructurar la organización, al momento de llevar a cabo y de diseñar el organigrama. ¿Por qué? Porque yo tengo que diferenciar cuáles son todas las partes que van a formar a mi a mi organización, para poder repartir todas las actividades en distintas áreas, pero a la vez también tengo que lograr que entre todas ellas haya integración, ¿no? Que sus funciones se lleven a cabo de manera correcta y que todos estén encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos. ¿Sale? Digo, de manera general, Sí. esos son los conceptos y cómo se relacionan al momento de diseñar el organigrama de las empresas. Ajá. Ujú. Bueno, entonces, hasta ahí le dejamos, ¿sale? Que tengan excelente día, excelente fin de semana y recuerden, Gracias, igualmente. cuídense mucho y nos estamos viendo el siguiente viernes. Adiós. Sí, profe. Bye. Oh, ¿hay actividad para hoy? No, ¿verdad? No, no dejes No, nada. no. Ya se Ya es van viernes. tranquilos el fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bye.